Gracias, Padre. Permítenos que todo el tiempo estar extasiados, Padre Santo, por tu grandeza, por tu poder, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. Que cada día, Señor, podamos venir a ti con alegría, con regocijo, pero también con temor y reverencia, Dios. Que podamos, Padre Santo, acercarnos a ti con plena certidumbre de fe, sabiendo que tú existes, Señor, y que estás por encima de todas las cosas, y eres digno, Señor, de suprema alabanza. Padre, ayúdanos en esta hora. Permite, Padre, que tu palabra realmente quede en cada corazón de quienes la retienen, de aquellos, Señor, a quienes tú, Señor, estás obrando en su corazón y en su vida. Te pido, Padre Santo, que nos permitas reflexionar en ella, meditar, Padre, en tu palabra, que realmente podamos hacerla nuestra, que no quede, Padre Santo, como una meditación más o como una expresión, Señor, de tu palabra, sino realmente como una verdad que se fundamenta en nuestro razonamiento y queda grabada en nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra. Por favor, Dios, ayúdanos, permite que tu palabra fructifique en acciones que te glorifiquen solamente a ti, oh Dios. Perdona nuestros pecados y perdóname, Señor, por la falta de capacidad de poder exponer con claridad tu palabra, pero te ruego que sea tu Espíritu, Dios, quien convenza y traiga certidumbre sobre tu voluntad y propósito en la vida de mis hermanos a través de tu palabra. Te lo ruego humildemente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Tome lugar, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar compartiendo sobre el camino a un avivamiento permanente. Estamos en Romanos capítulo 5, hablando y compartiendo, amplificando, ¿verdad?, cada uno de los resultados de la justificación que están expresados ahí. Sin duda que han sido maravillosos. Yo sigo instando, hermanos, a que meditemos en las palabras que hemos estado escuchando de parte del Señor, para que éstas nos afirmen al momento de poner en práctica su palabra, hermanos. Que seamos movidos por la convicción que Dios nos da a través de estas verdades que fundamentan, hermanos, nuestra conducta, y que esto glorifique a Dios, pero también traiga el cumplimiento de sus bendiciones o de las promesas que Él nos ha dado en términos de bendecirnos, y que no sea solamente teoría lo que estamos escuchando, sino verdades que nos transforman en nuestro diario vivir. Vamos entonces, hermanos, a ver en esta oportunidad los versículos del 9 al 11. Ciertamente el 11 lo voy a hacer muy rápido, hermanos, porque tiempo, pero obviamente para ir al 11 tengo que ir al 9. Y antes de eso, hermanos, déjenme decirles que si los primeros 6 resultados de la justificación en la vida de un creyente no fueran suficientes para dejarnos completamente admirados y asombrados de seguridad y de certidumbre por la obra de Cristo, pues hoy vamos a hablar de 2 resultados más en esta cadena, hermanos, irrompible que une eternamente a todo creyente con Cristo. Les quiero recordar, hermanos, los resultados de la justificación que hemos visto hasta este día. En el versículo 1, ¿verdad?, estuvimos hablando de que la justificación trajo la paz de Dios con los creyentes, la cual, hermanos, versículo 2, es el segundo resultado, nos dio entrada a la gracia divina. Lo tercero, hermanos, la tercer resultado es que dicha justificación ha traído también tribulación, ¿verdad? Nos ha permitido experimentar el sufrir por obedecer al Señor, ¿verdad? Y la justificación ha traído tribulación en la vida del creyente, y decíamos que este punto es como un poco controversial porque a veces se piensa
que venir a Cristo tiene que ver con pura felicidad y tranquilidad. Y bueno, sí, a pesar de que vas a sufrir por obedecer a Dios, Dios te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, porque al final de cuentas en el mundo tendremos aflicciones. Pero tengamos por sumo gozo, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice ahí mismo, ¿verdad? Entonces, vimos que la justificación trajo paciencia y esperanza, la cual no nos avergüenza, dice el mismo Pablo en cuestión de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y por eso yo no me avergüenzo de declarar que en el Evangelio he sido justificado, ¿verdad? Y vimos las últimas dos la semana pasada, antepasada, que es que la justificación hizo que el amor de Dios se derramara sobre mi vida como creyente e hizo que reconociéramos nuestra debilidad, que tiene que ver con nuestra incapacidad de poder acercarnos a Dios por méritos propios. Ninguno de nosotros puede hacerlo. No hay forma a través de la cual yo pueda acercarme a Dios. No hay ninguna iglesia, religión, ceremonia, rito que me pueda acercar a Dios. Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ¿qué? Va al Padre si no es por nadie. Cuando dice nadie, puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Y lo dice claramente en el versículo 1 de Romanos 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces cumple cabalmente lo que Jesús establece en cuanto a que para poder llegar al Padre tuvimos que llegar primeramente a través del Hijo, ¿verdad? Que fue creyendo realmente en Él, dándonos la justificación. El apóstol Pedro dice algo muy semejante, dice que Jesucristo murió, sufrió y padeció para llevarnos a Dios. Dice, déjenmelo leerlo textual, dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así es que son 6 cosas que hemos visto hasta ahora sobre los resultados de la justificación en la vida de todo aquel que en verdad ha creído, que en verdad ha llegado al Señor en arrepentimiento y fe después de haber recibido ese llamado que el Señor hizo a través del Santo Evangelio. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, vamos a ver los siguientes resultados de la justificación que ya mencionábamos, están en los versos del 9 al 11, pero vamos a ver el versículo 9, hermanos. Vayamos otra vez a Romanos, no olvides Colosenses 1. Tiene mucha relación con esto que vamos a ver. Vamos a ver Romanos 5, 9. ¿Qué dice? Por Él seremos salvos. A muchos les cuesta trabajo pensar o aceptar la idea de que Dios está airado con las personas, con el ser humano, por su pecado. Completamente airado, enojado. Durante muchos años la frase de Mahatma Gandhi que decía que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Muchos lo llegamos a decir alguna vez y tal vez hoy haya alguien que pueda decir lo mismo hoy. Pero hermanos, la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, no que lo ama. Lo aborrece que lo ha condenado al infierno. Entonces,
el pensar, ¿verdad?, que Dios en su infinita gracia está dispuesto a perdonar al pecador, ¿verdad?, es lo que evidentemente da muestra de un amor supremo de parte de Dios. Pero en cuanto al pecador en sí mismo, hermanos, dice que ha sido objeto de ira de parte de Dios. Dios está airado con el hombre, con los pecadores, y Él tiene, hermanos, como parte de su naturaleza el ser un juez justo. Pues Él tiene que, dentro de la ley de Dios, hermanos, está que todo aquel que ha pecado merece ser castigado. Por lo tanto, Dios les imputa a los pecadores la pena máxima, que es muerte, separación espiritual y eterna de Él, hasta que el Señor, ¿verdad?, no les justifica a través de Jesús. Pero dice claramente que en este caso, hermanos, todo aquel que fue justificado en la sangre de Cristo, dice, por medio de Él somos salvos de la ira. Tal vez en esto ya podemos complementar nuestro entendimiento sobre la obra de propiciación de Jesús. En Romanos 3, que es uno de los pasajes que ya vimos, en el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero Jesús vino a hacer ¿qué? Propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Calmar la ira justa de alguien. Y en este caso la ira justa de Dios sobre los pecadores fue apaciguada, calmada, pagada, si se puede decir así, porque había una deuda de pecado ahí, por medio de Jesucristo, quien entregó su vida. Y dice claramente que en este caso, por causa de esto, nosotros ya somos ¿qué? Salvos. Ya hemos sido salvados de la ira. Ya no vamos a sufrir la ira de Dios. Algo importante, vamos a ver un poco más porque la Biblia habla sobre varios aspectos en los cuales Dios va a manifestar ira hacia los pecadores. Bien. Bueno, el primer punto es que la justificación nos salvó de la ira venidera. Un pequeño errorcito ahí. Bueno, la justificación nos salvó de la ira venidera. La frase, pues mucho más, en el versículo 9, ¿se fijan? Comienza el versículo 9, pues mucho más, ¿verdad? Bueno, esta frase, hermanos, indica que lo que sigue a continuación añade mucho más asombro y es tan significativo como lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Que nos trajo paz con Dios, la justificación, que nos dio entrada a la gracia divina, etcétera. Todo lo que ya vimos antes, ¿no? Estos resultados. Bueno, es lo que está diciendo aquí esta frase, pues mucho más. O sea, si tú te asombraste por todo esto que trajo la justificación a tu vida al haber creído en Cristo, pues mucho más todavía, ¿verdad? Esta justificación, debes saber que te ha salvado de la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es más asombroso, dice, y tan significativo como el anterior, porque es igualmente admirable y prodigioso, que estando ya justificados por su sangre, o sea, en vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos la seguridad dada por Dios, que por medio del Señor Jesucristo seremos salvos de la ira de Dios. Quiero creer que hay muchos de nosotros que hemos aprendido Hebreos 9:27. ¿Se acuerdan qué dice? La justificación en Cristo, hermanos, ¿qué le espera a la persona al morir? Dios, como a todos los que morimos. Está establecido que muera el hombre una sola vez y después de esto, el juicio. Pero en cuanto a los que no fueron justificados, ¿cómo crees que va a ser ese juicio hacia ellos?
Mientras el justificado, a la hora del juicio, ¿qué se va a presentar? La declaración de nuestra justicia, de que somos justos por medio de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, dice Pablo mismo, ¿no? O bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces, si el hombre, hermanos, una vez que muera físicamente va a enfrentar el juicio de Dios, claramente está entonces que la persona va a tener que enfrentarse con la ira de Dios. Esto, hermanos, es otro de los motivos fundamentales por los cuales la iglesia de Cristo, todo creyente, debe estar predicando el Evangelio. Oportunidad de escuchar este mensaje de salvación de parte de Dios para que puedan llegar a ser justificados por Cristo y no sufrir la ira de Dios. Una persona, hermanos, que está sujeta a la ira de Dios, dice claramente en Juan, decía Jesús cuando hablaba con Nicodemo, el que no cree ya está condenado. Ya está condenado. No es que Dios lo va a condenar en el juicio, no es que ya está condenado. Solamente para ratificar su culpabilidad. Que Él es culpable. No se va a ver si es culpable o no de irse al infierno. Ya es culpable. Hay todos los argumentos, todo lo que se exige en cuanto a un juicio, ya está todo demostrado que la persona merece ser castigado. Todo lo que ya vimos, hermanos, de Romanos. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos nos hicimos inútiles, nuestra religión no nos justifica, nuestro linaje, todo lo que ya vimos, hermanos. No hay nada, no hay ceremonia, no hay rito, como en el caso cuando hablaba de Abraham, que la circuncisión, o sea, nada, hermanos, justifica al hombre ante Dios. El juicio es para determinar, ¿verdad? Para la persona que es culpable y merece la condenación. Y de acuerdo con la Biblia, hermanos, ¿a dónde va la persona una vez que es condenada? Y ser muy, ¿cómo se dice? Positivo, ¿no? De que, ay, vuelen alto, ¿verdad? Porque se vayan al cielo. Pues será lo que será, ¿verdad? En intención o en deseo. Pero ¿cuál es la realidad? Que si no ha sido justificado, ¿a dónde irá su alma? Tenemos que confrontarnos con esta verdad. ¿Ha sido justificado por Cristo? No importa si tú eres niño, joven, hombre, mujer, rico, pobre, güero, flaco, como seas. El problema lo tenemos con Dios por ser pecadores. Gracias. Todos nacemos o venimos a este mundo siendo hombre no es pecador porque peca, sino porque siendo pecador, peca. Esa es la situación. Dios nos libra a través de la justicia de Cristo de que se muestre la ira de Dios en relación a qué. Por eso el creyente agradecimiento y un entusiasmo muy especial de parte de Dios a través de su Espíritu de saber que ya no iremos a condenación.
de sabernos rescatados, perdonados, salvados. Eso no podemos menos más que decir, Señor, aquí está mi vida. La estaba invirtiendo para la maldad y al último iba a ser condenado al infierno. ¿Por qué no ofrecerla ahora para gloria de Dios, sabiendo que iré al cielo con Él? Gloria a Él. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, o todo creyente, para no vernos muy, como queriéndonos vanagloriar, ¿verdad? Pero en humildad lo creemos, ¿verdad? Pero podemos decir que tenemos nosotros la seguridad dada por Dios, que por medio del Señor Jesucristo seremos salvos de la ira de Dios. Las Escrituras, hermanos, hacen distintas referencias cuando usa la palabra ira. Por ejemplo, hermanos, se refiere al hombre natural como hijo de la ira. Vamos a ver Efesios 2, por favor, versículo 3, rápidamente. Efesios 3, ¿qué dice ahí? ¿Claro o no está claro? ¿No era cierto que andábamos así? Estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Por lo tanto, por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, personas sujetos a sufrir la ira de Dios, lo mismo que ¿quién? Que todos los demás. Entonces, de acuerdo con lo dicho por Pablo, hermanos, toda persona, debido a su condición pecaminosa, merece ser castigado y sufrir la ira divina. Por eso, por medio de la justificación, hemos sido salvos de la ira. Pero hay una segunda, hermanos, ¿verdad? Una segunda forma en que la Biblia utiliza esto, ahorita lo vamos a ver. Pero antes de esto, déjame decirte que gracias a la justificación, los creyentes, al ser adoptados como hijos de Dios, hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios. Ahí mismo, hermanos, en Efesios 2, del 4 al 6 lo dice ahí, pero Dios. ¿Qué te parece? Pero Dios, dice, que es rico en misericordia. Hablando un poco más en ella, yo les había compartido que en un sentido práctico la misericordia es obrar en favor de otros, ¿verdad? Pero en el significado etimológico, hermanos, la palabra misericordia es aquel que se compadece de la miseria de otro. Miseri habla de la miseria y cordia, de ahí sale la palabra cardio. Si alguien ha ido por ahí a hacer ejercicio y dice, voy a hacer cardio, ¿qué quiere decir que va a hacer cardio? Corazón trabaje, ¿verdad? Entonces estas dos palabras combinadas quiere decir eso, ¿verdad? Alguien que es movido por su corazón ante la miseria de alguien. Nosotros, por causa de nuestro pecado, hermanos, vivíamos en una miseria espiritual y Dios se compadeció de corazón de nosotros, o sea, tuvo compasión de nosotros. Es Dios bien, que es rico en esa misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida. Porque él hablaba allá en el versículo 1 que estábamos muertos
por causa de nuestros delitos y pecados. Entonces Él nos dio vida, dice, juntamente con Cristo, confirmando que por gracia entonces todo esto, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación de la condenación eterna. Una segunda referencia, hermanos, es en términos de la palabra ira, hermanos, es que como parte de su obra expiatoria, Jesús nos libra de la ira venidera. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:10. Ahí. La semana pasada estuvimos celebrando el partimiento del pan, ¿verdad? La ceremonia del partimiento del pan o la cena del Señor. En ella, hermanos, recordamos la muerte del Señor Jesús, pero también ¿qué recordamos? Sí, pero su segunda venida, ¿verdad? Su segunda venida. Hay promesa de parte del Señor que Él volverá. Es lo que estamos leyendo aquí. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Cuando Jesús venga, hermanos, por los suyos, dice que en este mundo ¿qué se va a desatar? La ira de Dios. La Biblia utiliza la palabra tribulación o gran tribulación para referirse a todas esas catástrofes que van a caer sobre este mundo como pago por su pecado, hermanos, como el derramamiento de la ira de Dios a este mundo contradictorio y pecador, perverso y malvado. Dios ha prometido acabar con la maldad, con el pecado y con el ser humano, así como lo hizo, por ejemplo, en el diluvio. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo en Mateo 24, que los días de su venida serán como en los días de Noé. Los días de Noé. ¿Qué pasó? Todos murieron. ¿Por causa de qué? De su pecado. Se aplicó el juicio de Dios sobre ellos. Bueno, ahora, hermanos, nuevamente está prometido un juicio de Dios sobre este mundo. Jesús volverá. O que nos debe de asombrar en ese sentido, hermanos, es el hecho de que ese día puede ser hoy. Cristo viniera hoy, ¿qué dice? ¿Qué es lo que promete el Señor? Bueno, vamos a ir precisamente, hermanos, ahí mismo de donde estamos en Tesalonicenses. Vamos a ver primeramente, hermanos, los versos del 15 al 17, por favor, del capítulo 4. Era Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahí mismo, primera Tesalonicenses 5, 9. Justificados, son librados de la ira venidera, de la ira que va a venir sobre este mundo cuando Cristo venga. Y si Cristo viene hoy y te encuentra a ti y a mí vivos, ¿qué dice?
fuerza, ¿verdad? Quitar por fuerza algo. Dice que el Señor nos va a quitar de este mundo porque Él va a derramar las copas de ira sobre este mundo. De hecho, Jesús, hermanos, Él cuando hablaba de la copa, ¿se acuerdan que decía, oh Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Se acuerdan antes de ser entregado? Él hacía referencia a la copa de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. No porque iba a ser azotado, ¿verdad? O clavado, escupido. No, hermanos. Él sabía que eso iba, o eso había venido a dar su vida. Pero él ahí en ese momento en Getsemaní estaba pidiéndole al Señor que si era posible que él no sufriera la ira de Dios sobre él por los pecadores. La copa de la ira de Dios sobre él. Fue vertida sobre él la copa de ira, sobre los pecados, por eso Él nos concede salvación, ¿verdad? De los pecados. Y en este sentido, dice también que Jesús en su venida, dice aquí me gusta mucho el versículo que leímos, ¿verdad? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente dice la Biblia que todas las personas que han muerto creyendo en Cristo, dice que el Señor vendrá y traerá sus espíritus con Él para resucitar sus cuerpos y unirlos una vez más. Dice que estas personas van a resucitar con cuerpos glorificados. Por eso Pablo dice, y los que quedamos, nosotros los que vivimos, o sea, los que estando vivos todavía en el momento en que Cristo venga y que se dé la resurrección de aquellos que creyeron, dice que nosotros los que vivimos. Pablo se contaba, obviamente, porque en ese momento él estaba vivo. Vamos a decir que uno de los que van a resucitar va a ser Pablo, ¿verdad? Pero si nosotros nos toca estar vivos cuando este hecho se dé, dice que nosotros seremos transformados. No vamos a sufrir la muerte física, sino que vamos a ser transformados y vamos a ser llevados por Él al cielo, como dice aquí, para recibir al Señor en el aire y estemos todos los creyentes de todas las generaciones para siempre con el Señor. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de Jesús. Fíjate qué maravilloso. ¿Dónde nace y surge esto, hermanos? De la justificación. El resultado de la justificación, lo que vimos en Romanos 5:9, ¿verdad? Entonces, hermanos, evidentemente cuando se habla aquí de la ira venidera, hermanos, se está haciendo referencia al tiempo de la tribulación. Dios ha preparado un tiempo para descargar su ira sobre este mundo pecador y perverso. De acuerdo con nuestra escatología, hermanos, creemos que Jesús vendrá y arrebatará a los suyos para librarlos de esos días de ira. Y por último, hermanos, la ira que Dios mostrará en el gran juicio del trono blanco, el cual está redactado allá en el Apocalipsis capítulo 20, en donde los muertos grandes y pequeños, al ser resucitados también sus cuerpos, tendrán que sufrir según sus obras. Pero el creyente ya ha sido ¿qué? Salvado. Ya no va a sufrir la ira de Dios en relación al castigo que merece, sino que fue declarado justo por la obra de Cristo en él. ¿No crees que sea un motivo tan grande para ti, para mí, para agradecerle y vivir para su gloria? Amados, estamos, dice aquí, puestos por Dios para ser salvados. Todo aquel que ha creído, que ha sido justificado por Cristo, dice que ha alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en este texto, hermanos, se basa ese himno que cantamos a veces que se llama Alcancé salvación. Aquí, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, ¿verdad? No la podemos alcanzar, sino que Cristo la hizo
accesible o al alcance, la puso al alcance de nosotros. Y por esa obra de Jesús somos pues salvados. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la justificación nos salvó de la ira venidera. Y bueno, ya está el segundo punto también, ¿verdad? Que es que la justificación nos salvó para vivir eternamente. Romanos 5:10. Vamos a ver, hermanos, Romanos 5:10. No se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar. ¿Para quién? Yo estoy, quiero que ustedes estén. Por la vida de Jesús somos salvos. ¿Y para qué? Pues para vivir eternamente con Él. Eso bien dice la Escritura, para que no se pierda. No necesariamente algo importante tiene que ser valioso, pero para ti es importante. Dios ha hecho todo, hermano. Voy a decirlo así, ¿verdad? Lo divinamente posible para que nadie se pierda. Todo lo que Dios puede hacer, hermanos, tiene que ser, o sea, considerando que Dios es el Todopoderoso, tiene que ser algo tremendamente grande, hermano. Pero a pesar de la grandeza de todo lo que Dios ha hecho, el hombre sigue respondiendo con indiferencia a Dios. Ahora, el que no cree como sea, pero ¿qué es los que decimos que creemos? Qué importante, ¿no? Que yo piense y reflexione al respecto sobre cómo estoy yo realmente en esta parte, cómo estoy respondiéndole al Señor si yo he sido salvo por su vida. Miren, si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene poder y la voluntad para mantenernos en la situación o en la condición de salvación? Lo digo, hermanos, porque evidentemente está tomando fuerza la doctrina de la pérdida de la salvación. Se dice que una persona que ha sido salvada por Dios puede perder la salvación. Pero de acuerdo con la doctrina bíblica, hermanos, no es posible que se pierda la salvación porque esta salvación está siendo protegida por mismo, hermanos. Jesús lo decía claramente allá en Juan capítulo 10, que nadie tendría el poder ni la capacidad de arrebatarnos de su mano. Dice que nadie nos arrebatará de su mano. Nadie, pues obviamente es un absoluto, ¿no? Es nadie. Y qué importante es, hermanos, que nosotros podamos anclar nuestra fe en la promesa de Dios. Si Dios ha declarado habernos dado vida eterna, quiere decir que esta vida, ¿cuándo se va a acabar? ¿Eterna? ¿Cuándo se te va a acabar? Algunos quisiéramos tener, ¿verdad? Un celular con carga eterna, ¿no? Que nunca se descargue.
cuenta bancaria en la que nunca se acabe el dinero, ¿verdad? O yo no sé, cada quien podemos tener ciertas ilusiones vanas. Pero el punto es, hermanos, que en cuanto a la salvación que Cristo nos ha dado, se fundamenta en que esta es una salvación eterna. Eterna. No fuiste justificado, salvado por una obra tuya, y vaya que ya éramos pecadores, ¿verdad? Depende de Dios, poder y soberanía. ¿Por qué una persona podría perder la salvación por algo malo que pudiera hacer? Así es clara, hermanos, en relación a que si una persona que ha creído en el Señor peca deliberada o intencionalmente, dice que Dios le va a disciplinar y azotar como un padre disciplina a sus hijos. Obviamente, yo no recomendaría a nadie pero de perder la salvación, hermanos, Dios tendría que deshacer toda la obra jurídica que ha hecho Dios para declararnos justos. Dios tendría que deshacer la adopción con la cual nos hizo sus hijos. ¿Alguien de ustedes ha sabido de algún caso de una persona que ha adoptado a alguien y ha terminado con esa adopción? O sea, que diga, no, esta persona, el hijo dejó de ser hijo de aquel que lo adoptó. ¿Han sabido de algún caso así? Podrán no llevársela bien o como sea, pero yo nunca he sabido de una persona que ha adoptado a alguien legalmente, termine de no ser hijo de él. La salvación de un hombre que por un pecado de una persona Dios tendría que desbaratar todo eso. Simplemente no puede ser, ¿verdad? Entonces, si Dios, hermanos, nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo, a pesar de haber sido sus enemigos, cuánto más ahora que somos amigos, estará dispuesto a mantener nuestra salvación estando su Hijo vivo. Porque Jesús resucitó. Dice que somos salvos por su vida, o sea, al momento que Él resucita. Por lo tanto, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Entonces, el efecto, hermanos, de esta verdad en la vida de un creyente es que el Salvador no solo dio libertad del pecado y de su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y de la duda acerca de esa liberación. O sea, el que ha sido salvado permanece siempre. Hay quienes lo toman a mal, no profundizan mucho en estos conceptos que la Biblia enseña, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que el que es salvo
para siempre. Evidentemente el que es salvo, ¿verdad?, permanece en fidelidad, en obediencia al Señor. Porque habrá quienes digan, no, es que una vez un pariente, un amigo, un hermano en la iglesia llegó y se fue otra vez al mundo y murió en sus pecados. Quiere decir que es salvo el hermano, ¿verdad?, porque haya hecho lo que haya hecho. ¿Podrá esa fe salvarle? Esa fe que lo trajo aquí y que decía que él era salvo y que creyó en Cristo, lo llevó al pecado otra vez y vivir una vida disipada. ¿Podrá esa fe salvarle?, decía Santiago. No, la fe que salva es la fe que regenera, una fe que transforma, una fe que santifica, una fe que nos lleva a la obediencia. Esos son los frutos que confirman que la salvación de una persona es real. Eso, el que es salvo es siempre salvo. Porque muchos han adoptado la creencia, hermanos, y eso es algo triste y es peligroso, cuando una persona dice, no, yo acepté a Cristo y haga lo que haga y viva como viva, y sí, la cumplen. Viven desordenadamente en pecado, en maldad, en conductas inapropiadas, en el pecado, y creen que se van a ir al cielo cuando se mueran. Pero ¿te acuerdas qué decía Jesús en cuanto a aquellos que creían que ellos debían de estar en el cielo? Cuando dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros hicimos esto y esto y esto por ti. Y el Señor les dice que les responderá, apártense de mí. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los conozco, hacedores. Ellos decían conocer a Jesús, pero Jesús decía, no te conozco. Entonces, ¿cómo una persona que es salva va a vivir permanentemente en la maldad? ¿Dónde queda la obra santificadora del Espíritu Santo? ¿Dónde queda la obra regeneradora del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Es una contradicción. De hecho, si tú conoces a alguien que cree así y vive en la maldad, ayúdale, compártele y dile que no es cierto, que es salvo. ¿Cómo no? Si yo hasta me bauticé. Te hayas bautizado 50,000 veces, pero tus obras dan testimonio de que tu fe no te regeneró, por lo tanto no te salvó. En definitiva, hermanos, la fe no salva. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva por medio de la fe, pero en Él. Sincero el creer, sí, se puede estar sinceramente equivocado, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto de esa fe genuina? Que la persona honra y obedece al Señor, ¿verdad? Se santifica en Él, ¿verdad? Se purifica en Él. El que es santo todavía, pero el que es inmundo. Que viva como viva y haga lo que haga y sea como sea, él cree que se va a ir al cielo. Por eso no necesita ni arrepentirse ni volverse a Dios, nada. ¿Para qué si ya se va a ir al cielo de todas maneras? Por eso muchas personas están en contra de esta enseñanza. Pero hermanos, si es una enseñanza bíblica se tiene que enseñar, pero enseñar completa, ¿verdad? Porque normalmente se decía, no, pues igual, si tú haces lo que hagas, y tú dices, si tú fuiste sincero en tu fe, tú eres salvo, hagas lo que hagas. Si fuiste sincero en tu fe, te aseguro que no vas a hacer y a vivir como se te da tu gana, sino que vas a honrar y obedecer a Dios. Eso es muy importante y cuidado, de verdad. Si tú crees así, pues hermano, mi deber es decirte que no es cierto. Dios dice que no es así, no creas así, ¿verdad? Al contrario, examinaos si estás
en la fe. ¿Estás en la fe? Entonces soy obediente, soy fiel, etcétera, ¿no? O sea, examínate. ¿Cómo crees, hermano? ¿O cómo ven ustedes? Qué bueno que Dios está haciendo una obra transformadora en todos nosotros. Nos está perfeccionando en su obra. Esa es su obra. Por eso tienes alguna conducta de tu pasado, Él está trabajando para ir desechando todas esas cosas que no honran a Dios. Si tú estás en ese proceso, dale gracias a Dios, porque eso confirma que Dios realmente está obrando en ti. Ocúpate. Bueno, entonces, hermanos, si Dios ha dado toda seguridad al rescatarnos del pecado, de la muerte y del juicio futuro, no existe nada ni nadie que pueda poner en peligro nuestra relación, ni nuestra condición, ni nuestra situación eterna ante Dios. La situación es que si el pecado, hermanos, no fue suficiente para evitar nuestra redención, siendo este el grado máximo para ser condenado, la gracia de Dios ha cubierto todos los pecados de cada uno de los hijos de Dios. De manera que si no hay pecado, entonces no hay condenación, ¿verdad? Porque el Señor nos ha justificado por Cristo. Que muera, no voy a enfrentar la ira de Dios en juicio por los pecados, porque Cristo ya me justificó. Y si Cristo viene para aplicar la ira a este mundo por su pecado, el Señor nos ha salvaguardado llevándonos con Él, o Él promete llevarnos con Él para no sufrir su ira por causa del mundo pecador. O sea, ¿qué tranquilidad nos lleva? El día que el Señor nos llame a su presencia antes de que Él venga, sí, Señor, morir es ganancia, decía Pablo. O sea, no tengo que temer la ira de Dios, porque no hay condenación en mí, por cuanto el Señor me hizo salvo por la vida de aquel que murió por mis pecados. Vemos, si el pecado, que era el agravante más fuerte que pesaba sobre nosotros, no fue suficiente para evitar que Dios nos salvara, eso se fundamenta, hermanos. Nuestra seguridad de la salvación no es por mi perseverancia, no es por mi fidelidad ni por mi obediencia, son frutos de esa fe. Pero es la fe que el Señor nos ha dado para creer en la obra de Cristo, y Cristo nos ha librado de la condenación eterna, de la ira venidera, y nos ha concedido el poder vivir eternamente con Él. Y gloria a Dios por todo eso, hermanos. Termino, hermanos. Pablo razona aquí yendo de lo mayor a lo menor,
Para Dios es una obra mayor traer a los pecadores a su gracia que santos a la gloria. Porque obviamente, si una persona es santa, tiene que ir ¿a dónde? A la gloria. Pero ¿por qué un pecador tendría que ser alcanzado por su gracia cuando no la merece? Entonces, ¿qué es más? Como decía Jesús al paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Ah? Tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque era algo que no se podía ver. Y cualquiera puede decir, no, pues qué fácil. Sí, pues tus pecados son perdonados. Pero para que vean que yo tengo poder, dice, y autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor confirme, ¿verdad?, que en este caso para Él resulta ser más fácil llevar a un santo a la gloria, ha decidido perdonar a los que no merecen ser perdonados. Por eso tenemos garantía, hermanos, de esta salvación que Él nos ha confiado a través de nuestro gran Salvador. Por eso, hermanos, un creyente cuando entiende estas cosas, cuando las cree verdaderamente, hermanos, no puede menos que estar avivado. Alcanzado por el reino de Dios, pues ¿cómo no lo va a buscar primero? Claro que sí. Hermanos, todas y cada una de las bendiciones que ha recibido todo creyente provienen de Cristo. Mediante Él tenemos todo lo que necesitamos y nada tiene que ver con lo material o lo terrenal. Que si Dios quiere, hermanos, Él nos lo dará por añadidura. Pero yo para qué quiero una casa y carro nuevo si no tuviera las garantías de la salvación, de la justificación. ¿Qué caso tendría? Para que Dios les dé casas y carros y quién sabe cuántas cosas, bien condenados, pero con casa nueva. ¿Para qué quieres casa nueva? O cosas nuevas, carro nuevo, dinero en el banco. Bueno, por último, hermanos, el verso 11 expresa el último de los resultados de la justificación. ¿Cuál es el último resultado de la justificación? Versículo 11. Y no solo esto, sino que también el creyente, ¿cómo vive? Medio raro, ¿verdad? Pero de acuerdo al texto, ¿cómo vivimos? Sí, definitivamente. El miedo, dice ahí, sino que también ¿qué? ¿Pero en quién? ¿Por medio de quién? Y mira, hermanos, Jeremías 9, 23 y 24, con esto termino. ¿De qué me debo de gloriar yo como creyente? De decir, bola de perdidos, pecadores, malvados, perversos, injustos, como los judíos se referían a los no judíos, incircuncisos. No, bueno, podemos adoptar esa postura, pero creo que no sería lo correcto. ¿Cuál es? ¿En qué debo de gloriarme yo en Dios por medio de Jesucristo? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué dice, hermanos? Así dijo Jehová. Esto nos gloriamos, hermanos, en que nosotros hemos tenido un entendimiento acerca de Dios y que conocemos
a Dios. Aunque es que yo soy salvo, usted se va a ir al infierno por los pecadores. No, estás equivocado. Es de lo que debo gloriarme. Debo gloriarme en la idea de que entiendo lo que el Señor ha hecho a través de Cristo y porque le conozco. Citamos Mateo 7 cuando decía, no te conozco, ¿verdad? Pero ahora me glorío, ¿por qué? Sabe que he sido declarado justo por la obra de Cristo porque me he arrepentido y he creído en Él. Él me conoce y en eso me glorío, ¿verdad? Me regocijo, pues, me da mucha alegría, mucha plenitud saber que entiendo lo que Dios ha hecho y le conozco. Esa es mi gloria, ¿verdad? ¿Sí me explico? No andar ahí de fanfarrones y presuntuosos, ¿verdad? No, esa no es nuestra gloria, fanfarronear. Mi gloria es que yo entiendo y conozco a Dios, porque Él me conoce. Así es que, hermanos, gracias a Dios por estos hermosos resultados de la justificación. Por eso te decía, si meditamos en esto, hermanos, imagínate, si Dios, entré en paz con Dios por la justificación, yo al meditar en estas cosas, ¿por qué no debería de estar en paz con otras personas? ¿Verdad? Yo estoy en conflicto, ¿verdad? Yo medito en la palabra, hermano, no sé si todo esto que estamos compartiendo solamente está siendo información para nosotros. Pero hermanos, más que información, te estamos dando todos los principios fundamentales dados por Dios sobre cómo debo conducirme en mi vida. Espero que todo esto nos esté ayudando de verdad, hermanos, que no sea solamente teoría teológica, sino que realmente, hermanos, establezca una base firme de cómo debo yo de pensar, de creer y de vivir para la gloria de Dios. ¿Verdad? Así es que, hermanos, pues que Dios nos bendiga y gloríate en el Señor, ¿verdad? De que le entiendes y le conoces.